Muy buenas, el día de hoy vamos a abordar las interseccionalidades sobre género, etnia o raza y la clase social. Mi nombre es Daniela Ochoa. Bien, la tercera ola del feminismo que precisamente entra entre los años 70, 80 en el siglo XXI discute sobre algunas de las condiciones de poder que están atravesando al mismo feminismo. Una de las cosas que se ponen en cuestión es precisamente el feminismo anglosajón, que se había convertido en un referente para que muchas mujeres vieran reflejadas sus necesidades, sus cuestionamientos a la sociedad y las relaciones de poder como parte de esa identidad del feminismo anglosajón. Sería Kimberly Crenshaw quien en el año 1989 acuña este término de interseccionalidad para mostrarnos que ese feminismo anglosajón tiene la razón hasta cierto punto, pero no deja de ser también no deja de lado las condiciones de las mujeres que no pertenecen al mundo anglosajón, blanco y de clase media alta. El feminismo se había olvidado de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres latinoamericanas, de las mujeres que vivían varios síntomas de explotación. Entonces es precisamente Kimberly Crenshaw quien habla de la interseccionalidad para mostrarnos cómo otras condiciones, a más del ser mujer, como por ejemplo la pertenencia étnica, el origen de una persona o la clase social, se cruzan y recategorizan la condición de las mujeres. Por eso ella habla del interseccionalismo como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Kimberly Crenshaw entonces sería una cuestionadora de que no se puede imponer un feminismo hegemónico blanco, sino que había que entender las condiciones de categorización de las mujeres y de los hombres también a partir de analizar el origen étnico, la clase social en las que viven las personas y cómo estos intervienen en la reorganización, también cómo se ejercen discriminaciones, cómo se ejercen injusticias, precisamente por no pertenecer a esta hegemonía blanca de la que hablaba Kimberly Crenshaw. Y por supuesto, esta idea de interseccionalidad y demostrar que las explotaciones y las discriminaciones no solamente estaban en el hecho de ser mujer, sino que además tenía mucha interferencia el hecho de pertenecer a cierta clase social o el hecho de ser una mujer pobre o de tener un origen de otro país, como eso intervenía, por ejemplo, en el acceso a la justicia, hizo que otros feminismos retomaran esta idea y hoy en día, por ejemplo, vemos que los feminismos negros, los feminismos comunitarios latinoamericanos también están usando o rehusando este concepto de interseccionalidad precisamente para mostrar que hay una diversidad de feminismos que están demandando otras condiciones y que esas condiciones hay que irlas situando en los contextos históricos para mostrarnos además que la categorización de las personas, los accesos a la justicia de las personas dependen en buena parte de las condiciones históricas que cada sociedad inventa para determinar la categoría que ocupan los sujetos dentro de ese orden social. En ese sentido, el trabajo de Kimberly Crenshaw sobre la interseccionalidad y luego habría una serie de muchas otras escritoras latinoamericanas, judías, árabes, africanas, que retomarían este concepto que fue muy bien recibido precisamente porque mostraba la urgencia de ver al feminismo más allá del feminismo blanco hegemónico, nos van mostrando cómo hay otras condiciones que se intersectan y que dan forma a las categorizaciones sociales de las personas. Además del género, además de la raza, además de la etnia, está también, por ejemplo, el referente de la edad como una clasificación social que organiza el mundo de las personas. Y no menos importante es la orientación, la identidad sexual y las habilidades y cualidades físicas que se entienden dentro de este
de esta rueda de los privilegios como los elementos o las categorías más importantes que intersectan la categorización de las mujeres. Pero además de ello están, por supuesto, otras condiciones que no dejan de ser menos importantes o interesantes para poder acceder a determinados privilegios, como el caso de tener o no habilidades comunicativas, experiencias laborales, la educación, el estatus familiar, la ubicación geográfica, la opinión, el estatus socioeconómico, el origen, la clasificación profesional, el estado civil, la ideología política y las apariencias. Todos estos categorizadores estratégicos de las identidades de la gente en el mundo social. Y además, pues estas categorizaciones no se dan en el aire, sino que siempre están asociadas al poder. Entonces, en esta rueda del poder o la rueda del privilegio, también podemos ver con mucha claridad cómo el poder, como algo central, está más cercano, o quienes están más cercanos a ese poder son precisamente las personas, por ejemplo, que por el género se clasifiquen como cisgénero, ¿no? Hombres, en el caso de las ciudadanías, las personas que se consideran ciudadanas, o el color de piel, las personas que son blancas, o en el caso de o en el caso de la educación formal, las personas que tienen posgrados, o en la habilidad, las personas que tienen los cuerpos habilitados, en la sexualidad, las personas heterosexuales, en la salud mental, las personas que están bien de su salud mental, el tamaño del cuerpo, las personas que son delgadas, en el caso de quienes poseen o no vivienda, las personas que son propietarias de vivienda, las personas que son ricas, las personas que hablan inglés, ¿no? En este caso, son como las que se encuentran más cercanas al poder. Y en la medida en que más se van alejando del poder, también vamos viendo que se van identificando otras identidades, como por ejemplo el hecho de ser pobre, o el hecho de tener un cuerpo grande, o el hecho de ser mentalmente vulnerable, o el hecho de tener sexualidades lesbianas, bi, pansexuales, o de tener otras habilidades, o lo que se llama una disabilidad significativa, o el hecho de tener educación elemental, ¿no? Son condiciones que están pues fuera de la idea del privilegio, y por ende para las personas que se encuentran o que tienen estas condiciones identitarias que no los acerca al poder, alcanzar, por ejemplo, un puesto de trabajo o ser aceptados dentro de una comunidad académica, puede ser mucho más complejo que para las personas que están más cercanas al poder, porque precisamente tienen todas estas condiciones que los habilitan para ser cercanos al poder. Entonces, esto es parte precisamente del análisis que hacen las interseccionalidades, para mostrarnos que el poder no es algo que está bien distribuido entre todas y todas, como ya nos venía denunciando el feminismo hace mucho tiempo. Había una clara desigualdad en torno a cómo se tiene, cómo se ejecuta el poder entre hombres y mujeres. El hecho de la interseccionalidad nos muestra que no solamente tiene que ver con el hecho de ser hombre o de ser mujeres, sino que hay una serie de otras condiciones que también terminan influyendo en la manera en si uno tiene o no tiene poder, y cómo se aplica o no ese poder frente a otras personas. Eso es lo interesante del trabajo de la interseccionalidad, que precisamente nos abre un mundo nuevo para pensar otras posibilidades de categorización de las condiciones de vida de las personas y cómo se constituyen las identidades de manera diferenciada. Pero ahí es importante aclarar que la interseccionalidad no es un concepto único, es decir, que el tener un origen, el tener un color de piel, el tener una clase social o el ser de determinada clase social,
que lo que se puede significar en España no es lo mismo que significa en el Ecuador, no es lo mismo que significa para las mujeres paraguayas que migran a Argentina como trabajadoras domésticas. Bueno, en cada punto, en cada contexto social, cultural e histórico, la interseccionalidad juega de manera distinta, porque la lectura de la clase social, de la identidad, del origen, del género, también se juega de manera diferenciada. Entonces, las múltiples formas de opresión se constituyen según los contextos en los que éstas se dan, cómo operan y se entrecruzan las ramas de poder, influye, por supuesto, en los accesos a la justicia, en los accesos a los derechos humanos y en las oportunidades. Asimismo, es importante comprender cómo las políticas, los programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas están inexorablemente vinculadas a las otras condiciones de privilegio de las que estábamos hablando. Y por supuesto, es importante de la interseccionalidad, que nos ayuda a dimensionar que no hay una interseccionalidad universal, sino que hay contextos particulares, hay experiencias específicas que pueden ser leídas a través de la interseccionalidad, siempre y cuando comprendamos cuál es el origen, cuál es el contexto en el que se organiza la noción de clase social, de color de piel y demás, ¿no? Esto, por supuesto, nos ha abierto un campo enorme para entender esas complejidades que supone la comprensión de las diversas maneras de ser y ejercer el poder entre migrantes, entre mujeres lesbianas, entre gays, entre empleadas domésticas, etcétera. Un ejemplo de esto es precisamente este texto que les voy a dar como optativo respecto a la migración y la maternidad a distancia de las mujeres paraguayas en Buenos Aires, donde a través precisamente de este estudio de interseccionalidad nos muestran cómo el hecho de ejercer la maternidad para estas mujeres que son migrantes paraguayas en Buenos Aires es distinta a, por ejemplo, ejercer la maternidad para una mujer blanca de origen italiano que también vive en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se va organizando esa condición? Puede leerse a través precisamente de esta teoría que es la interseccionalidad y que es parte de precisamente los estudios sobre género y feminismo que estamos abordando. Nos vemos en una próxima clase.